de adorarte, este deseo de exaltarte, este deseo de glorificar tu nombre, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, que una vez más podemos reconocer y sentir en nuestra vida, Señor, que tú estás aquí con nosotros, Señor. Permítenos, Señor. Permítenos, Señor, ser instrumentos en tus manos este día. Y para eso necesitamos urgentemente la llenura de tu Santo Espíritu, Señor. Señor, conoces cada área de nuestra vida, Señor. Sea emocional, sea espiritual, familiar, económico. Señor, todas las áreas de nuestra vida están puestas delante de ti. Dígale, Espíritu Santo, tú vives aquí en mi corazón, tú vives aquí en mi vida, porque el día que yo recibí a tu Hijo Jesucristo, juntamente con mi salvación, también recibí al Espíritu Santo. Y habitas aquí, Señor. Pero hoy necesito, Señor, que esa plenitud de tu Espíritu Santo venga sobre mi vida, Señor. Venga esa plenitud de tu Espíritu Santo sobre todas las áreas de mi vida, Señor. Hoy necesito depender de ti. Hoy necesito, Señor, que tú me guíes, que tú me hables. Señor, entrego mis capacidades, mis pensamientos, mis deseos, mis pasiones, las entrego a ti esta mañana, Señor. Aquí estoy, Señor. Por favor, mientras estamos en este tiempo, habla a mi corazón. Afirma mi vida, Señor. No me dejes ser solamente un oidor de tu palabra, sino permíteme ser ese hacedor de la palabra, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, yo te agradezco, Señor, por lo que haces y seguirás haciendo. Dios les bendiga esta mañana una vez más. Qué gozo poder estar aquí a pesar de los climas, de todas las cosas. Estamos aquí para adorarlo y exaltarlo. Hemos estado hablando acerca del libro de los Gálatas. Y recuerde que el libro de los Gálatas tiene que ver con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Recuerde que el apóstol Pablo se encuentra con una iglesia a la cual le había predicado la libertad en Cristo. Le había hablado de un Cristo resucitado. Le había hablado de la obra de Cristo. Pero vinieron unos hermanitos que quisieron agregarle y pervertir la palabra, queriendo convencer a la iglesia de los Gálatas que ellos tenían que volver a la circuncisión. Así que el apóstol Pablo hace una defensa real de lo que es la libertad. Tal vez ahora no estamos hablando de circuncisión, pero sí estamos hablando de obras de la carne. Estamos hablando de obras de religión. Y yo quiero recordarle lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Fue completo y suficiente para cada uno de nosotros. A Abraham le fueron hechas promesas. Fue un pacto que el Señor hizo con Abraham y le fueron dadas unas promesas. Y los judaizantes estaban creyendo que las leyes iban a estar en contra de las promesas de Dios. Pues en ninguna manera. Si la ley pudiera vivificar,
la justicia sería verdaderamente por la ley. Ubícate ahí en Gálatas 3:21, que es donde venimos en nuestro relato de este libro tan maravilloso. Bueno, la vida de los judíos se regía por la ley de Moisés, pero la ley de Moisés no les proveyó ni podía proveerles vida espiritual. Porque si la vida y la justicia pudieran venir a través de la ley, Cristo Jesús nunca hubiese muerto en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque la ley era plenamente suficiente, pero murió. Así que la ley no pudo dar ni vida ni justicia al pecador. Cuando los judíos empezaron a adorar la ley y a hacerla como casi un dios, eso les condujo a Israel a formar una religión de buenas obras y de autojustificación, y el resultado de eso fue que Cristo Jesús, el Señor, le rechazó. Vaya conmigo a Romanos capítulo 9, versículo 30, y miramos al verso 33. Y entonces escribe Romanos, o nos dice Romanos, ¿qué significa esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe, no por las leyes. Pero los hijos de Israel que se esforzaron tanto para cumplir la ley, para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, en lugar de confiar en Él. Ojalá pudiesen subrayar ese pedacito. Ellos quisieron hacerse justos cumpliendo la ley en vez de confiar en Él. Tropezaron, dice la Escritura, con la gran piedra en su camino. Dios se los advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confía en el Señor jamás será avergonzado. Los judíos estaban convencidos que si guardaban la ley iban a llegar a agradar a Dios. ¿Y cómo es posible que después de esforzarse en tanto se dieron cuenta que ni podían cumplir la ley ni podían agradar a Dios? Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Capítulo 3, verso 19 al 22, ahí mismo en el libro de los Gálatas. Dice en el capítulo 3, verso 19 al 22. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Se hace la pregunta. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente de quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador no es el de uno solo, pero Dios sí es uno. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, justificar, fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Cristo, fuese dada a los creyentes.
Aquí vemos la manera en que la ley y la gracia cooperaron para traer a los pecadores a Cristo Jesús. La ley le muestra al pecador su culpa y la gracia el perdón que puede tener en Cristo. Déjeme repetirlo. La ley le muestra al pecador la culpa y la gracia el perdón que puede tener en Cristo. La ley es santa, la ley es justa, la ley es buena, pero nosotros somos impíos, injustos y malos. La ley no nos hace pecadores. La ley nos revela que ya somos pecadores. Qué interesante. La ley es como dice el libro de Santiago, como un espejo que nos ayuda a ver nuestro rostro. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, versos 22 al 25. Santiago capítulo 1, versos 22 al 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sabe? El espejo me muestra a mí las cosas que no están bien, digamos las damas cuando se maquillan sus ojitos y entonces se van al espejo para desmaquillarse, no para... Pero con el espejo no se desmaquillan. Usted no se lava su rostro con el espejo. El espejo le muestra lo que le falta, lo que necesita, pero el agua es la que te lava. La ley te muestra el defecto. La gracia provee limpieza a través de la sangre de Cristo. Alabado el nombre del Señor para siempre. Por eso dice la Escritura en 1 de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y dice, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No dice que la ley nos limpia el Señor. Pero yo no estoy, ¿vieron? No estoy diciendo, olvídense de la ley. No, la ley es como el espejo. No matarás, no robarás, no levantarás falsos testimonios. Bueno, y todas las cosas que el Señor viene diciendo es como para mostrarnos nuestra condición. Hay un solo uso legal de la ley y también hay un uso ilegal. ¿Escuchó lo que dije? Hay un uso legal de la ley, pero también hay un uso ilegal de la ley. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, y vamos al 11. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores,
para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se opongan a la santa doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido entregado. El uso legal de la ley es para dar a conocer el pecado y hacer que los hombres vean la necesidad de un Salvador. El uso legal es tratar de alcanzar, perdón, el uso ilegal es tratar de alcanzar la salvación por medio de la ley. La ley no me salva. La ley me muestra mi condición. Cuando la gente declara que son salvos porque han guardado los 10 mandamientos, no conocen el verdadero significado de la ley. La ley concluye que todos los hombres hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, tanto judíos como gentiles. Pero si todos hemos pecado, todos también podemos ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. La ley fue dada como una preparación para el camino a Cristo Jesús. Mire lo que dice ahí el versículo 23 del mismo Gálatas 3 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí Pablo usa una ilustración que era familiar para todos los oyentes allá en la iglesia de Gálatas. La palabra el ayo. ¿Qué significaba? En muchas casas romanas y griegas, los esclavos bien preparados llevaban y traían los niños a la escuela y los vigilaban durante el día. Algunas veces ellos les enseñaban a los niños y otras veces los cuidaban. Algunas veces inclusive podían disciplinarlos. Entonces, cuando habla del ayo, eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. En otras palabras, ayo significa el pedagogo, la cual significa instructor de niños. Al azar de esta ilustración, Pablo va a varios detalles acerca de los judíos y la ley. En primer lugar, dice que los judíos no nacieron mediante la ley, sino que fueron criados por la ley. El esclavo que llevaba al niño a la escuela no era el papá de la ley, del niño, era el ayo, el que lo llevaba, lo vigilaba, lo instruía, lo disciplinaba. Así que la ley no le puede dar vida a nadie. La ley ayuda a mostrarnos hacia dónde tenemos que irnos dirigiendo, hacia Cristo, hacia el Señor. Pablo dice inclusive una cosa más importante: la obra del ayo era preparar al niño para la madurez. Una vez que el niño llegaba a la edad de la madurez, ya no necesita una niñera, ya no necesita un ayo, ya no lo necesita. Así que la ley era una preparación para que la nación de Israel
estuviera lista para la venida de el prometido Emanuel, Dios con nosotros. La meta en el plan de Dios fue la venida de Cristo, pero antes que viniese Cristo y la fe en Cristo, la nación estaba prisionera en la ley. La ley la usó el Señor para separar a toda la nación de Israel y les dijo, mire, les voy a dar estas leyes porque yo quiero que ustedes no sean iguales a las otras naciones alrededor. Les voy a enseñar cómo es, pero realmente lo que estaba era preparándolos para la gracia. Alabado el nombre del Señor. Entonces, un relato, un ejemplo del propósito de la ley, digámoslo así, se encuentra en el relato del joven rico. Allí en Mateo dice, este joven tenía todo lo que podía desear, pero no estaba satisfecho. Trató de guardar los mandamientos toda su vida. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué más? El Señor le dijo, mire, guarda los mandamientos. Él le dijo, no, ya los guardé todos. Sin embargo, le faltaba algo. Entregué todo. No, pero ¿cómo así? No, no, no. ¿Y qué hizo realmente la ley en la vida de este joven? Lo trajo a Cristo. Ese es uno de los propósitos de la ley, hacer que los pecadores sientan la necesidad de buscar un Salvador. Lo triste es que el joven no fue sincero al mirarse en el espejo de la ley, pues había pasado por alto el último mandamiento: no codiciarás. Y se dio la vuelta y se fue muy triste. La ley ha logrado el propósito. El Salvador ha venido y ya el ayo no lo necesitamos. Es lamentable ver cómo muchos se quedan en las obras de la ley, se quedan en todas estas cosas. Y yo quiero decirle, el Señor ya ha llegado. El Señor tuvo que destruir el templo y esparcir las naciones. Y por eso hoy, alabado el nombre de Dios, inclusive el Evangelio llegó a todas las regiones. ¿Sabe? Todo esto ha sido cumplido por el Señor. Así que cualquier hombre, sea judío, sea gentil, que deposite su fe en la obra consumidora de Cristo, consumada de Cristo, llega a ser hijo de Dios. Hoy el Señor nos anima. Lo que a usted lo va a levantar es su confianza en el Señor. Hacer lo que el Señor le pide, aunque usted no tenga como ese sentido. El Señor quiere que tú le confíes. La ley no puede cambiar las promesas de Dios, ni es más importante que las promesas del Señor. Sin embargo, la ley no contradice las promesas, sino que ambas van juntas para traer al pecado al Salvador. Muchos dicen, bueno, entonces, como es por gracia, pues por gracia somos salvos y ya no tenemos que hacer nada. No, señores. Tienes que tomar el espejo todos los días. Tienes que tomar la palabra de Dios todos los días. Tienes que revisar tu vida a la luz de la Escritura. ¿Cómo estoy comportando? ¿Qué dice la palabra acerca de mis relacionamientos? No, pero que son muchos religiosos. Uy, no, qué legalistas, qué religiosos. Escúchame, la ley yo no la voy a arrancar de este libro.
porque la ley tiene un propósito y es mostrarnos nuestra condición y llevarnos a Cristo. Por eso no podemos dejar de predicar y decir lo que es pecado. No podemos cerrar nuestra boca y decir el evangelio evolucionó y ya tenemos que cambiar. No, el Señor dice y habla claramente lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Lo que a Él le entristece y lo que a Él no le entristece. Alabado el nombre de Dios. Porque qué fácil sería decir, bueno, el pastor está hablándonos con Gálatas que la ley nada que ver, que ahora es solo confiar en Él, pero confiar en Él es poder mirar este espejo y decir, estoy mal organizado, tengo que organizarme porque el espejo me está mostrando y no me organizo simplemente porque quiero ser salvo, no, me organizo porque ya soy salvo para la gloria de Dios. Queridos hermanos, tenemos que ser hacedores y no solo oidores. Ustedes y yo estamos siendo responsables de esta palabra. Que el Señor nos ayude a caminar en integridad, que no le combinemos cosas, sino que vivamos siempre con nuestros ojos puestos en el autor y verdadero consumador de la fe. Espíritu Santo, esta mañana, Señor, estoy aquí delante de ti, juntamente con mis amigos y mis hermanos. Espíritu Santo, tú eres el que me vas a mostrar a través de la palabra, como a un espejo, cómo está mi condición, Señor. Y ayúdame que cuando tú me muestres mi condición, yo pueda venir a ti para que seas tú, Señor, el que me limpie, el que me santifique, el que quite de mí todas esas cosas que a ti no te agradan, Señor. En el nombre del Señor, para siempre. Gracias, porque tú eres el Señor y eres fiel. En este momento, Señor, gracias, porque tu palabra lo que está haciendo es llevarnos a Cristo, llevarnos a ti, Señor. Si la palabra no me lleva a ti, Señor, entonces estoy perdiendo mi tiempo. Esta palabra me lleva al arrepentimiento. Dígale, Señor, yo me arrepiento en el nombre de Jesús. Me arrepiento, Señor, de buscar otro lugar o de no obedecer para hacer lo que tú me pides que yo debo de hacer, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Los bendigo en el nombre del Señor. Quiero contarles que hoy tampoco vamos a hacer Facebook Live de oración a mediodía porque no puedo hablar una hora entera así tan seguido, porque antes tengo que dar otra clase. Entonces, pero ustedes me están apoyando ahí en oración porque estamos pues en recuperación y vamos bien adelante en el nombre del Señor. Amén. Padre, yo bendigo mis hermanos, bendigo sus vidas, sus casas, su trabajo, sus hijitos, Señor, pero sobre todo bendigo la presencia tuya en sus vidas, Señor. Nunca, nunca, nunca volverán a ser los mismos por cuanto tú llegaste a sus vidas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Feliz día. Bendiciones a todos.